Micrófonos, solo vamos a dejar las personas que saben que van a hablar y bueno, Martica. Jaime como anfitrión. No. Marta es la jefe. Javier, creo que tienes que ponerla para compartir múltiple, ¿no? Sí, un momentito. Ok, entonces Marta, el micrófono es tuyo. Listo. Buenas tardes para todos. Hoy nos corresponde el documento 168. Es un documento muy hermoso, un documento muy profundo que trabajamos de corazón. Lo trabajamos mucho esta semana con mi grupo. Jaime nos delegó este grupo y este estudio a Pilar Cubillos, a Alfonso, a Orlando y mi persona. Entonces lo hicimos con mucho cariño, espero que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros. Y bueno, empezamos. Entonces Pilar nos va a ofrecer la oración. Y buenas noches. Padre Universal, nos unimos en agradecimiento hacia ti por permitirnos participar de esta reunión y estar con nuestra mente y corazón dispuestos y abiertos para conocer un poco más de la vida ignorante de tu Hijo Creador, Miguel de Nevadón, a quien con amor llamamos Jesús. Hoy escucharemos una de las circunstancias más maravillosas de sus obras, que llegue a nuestra total comprensión el mensaje de amor, belleza y bondad, que la lectura y reflexiones llenen de esperanza este aprendizaje y tengamos total confianza en el mensaje de Jesús, que es tu mismo mensaje. Así sea. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Listo, entonces voy a compartir. Ok, sin embargo, antes regálame un segundo. Quiero saludarlos a todos y disculparme porque resulta que aquí en Bogotá, pues en Colombia y en Bogotá especialmente, tenemos una cosa que se llama pico y placa. Y es que de acuerdo a la placa del carro, uno tiene una hora en que no puede circular. Yo entré a una reunión en Bogotá y desafortunadamente cuando me di cuenta ya estaba bloqueado. Total que me quedé en Bogotá. Por eso me están viendo entre el carro. Me tuve que salir de la reunión para participar desde acá y pedirle auxilio a todo nuestro team, a Javier, a Paulita y a Flor. Y por supuesto, pues la tranquilidad de que la clase está en manos de Marta. Mil gracias a todos y los quiero mucho y aquí los voy a acompañar. Espero que sea toda la reunión. Muchas gracias. Ya les comparto. Me dicen si lo están viendo. ¿Ya? Listo. Entonces, este documento, como les digo, es muy profundo, es muy lindo. Hay acontecimientos muy bonitos que pasan que nos narran en este documento. Y Alfonso comienza con el numeral 0. ¿Lo puedes agrandar un poquito más, Marta? Ya. ¿Ahí está bien? Ajá. Perfecto, sí, perfecto. Listo, Alfonso. Entonces tienes la palabra. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase. Vamos a ver lo que es la resurrección de Lázaro y para ubicarnos en el espacio y el tiempo, estamos viendo aquí un mapita donde se puede ver ahí claramente Betania. Es un lugar donde se lleva a cabo esta asombrosa, si yo puedo llamarle hazaña, sin ser censurado, lo hago, una hazaña que hizo Jesús de resucitar a Lázaro. Bien, pues entonces empiezo con la lectura. Era poco después del mediodía cuando Marta salió al encuentro de Jesús, que se asomaba allende la colina cerca de Betania. Su hermano Lázaro estaba muerto desde hacía 4 días y había sido sepultado en el sepulcro privado, en un extremo alejado del jardín, al atardecer del domingo. Por la mañana de ese día jueves, hicieron rodar la piedra a la entrada de la tumba.
Cuando Marta y María enviaron el mensaje a Jesús sobre la enfermedad de Lázaro, confiaban en que el maestro haría algo. Sabían que su hermano estaba desesperadamente enfermo y aunque apenas se atrevían a esperar que Jesús abandonara su obra de enseñanza y predicación para acudir a socorrerlos, tanto confiaban en su poder para curar enfermedades que pensaron que bastaría con que él pronunciara palabras de curación y Lázaro inmediatamente sería curado. Y cuando Lázaro murió, pocas horas después de que partiera el mensajero de Betania camino a Filadelfia, razonaron que eso sucedió porque el maestro no supo de la enfermedad de su hermano hasta demasiado tarde, cuando ya estaba muerto desde hacía varias horas. Pero tanto ellas como sus amigos creyentes se sorprendieron grandemente por el mensaje que trajo de vuelta el mensajero al regresar a Betania la mañana del martes. El mensajero insistió que había oído a Jesús decir: esta enfermedad no es en realidad para muerte. Tampoco podían comprender ellos por qué él no les había enviado mensaje alguno ni les había ofrecido ayuda. Muchos amigos de las aldeas cercanas y otros de Jerusalén vinieron para consolar a las apesadumbradas hermanas. Lázaro y sus hermanas eran hijos de un judío noble, de buena posición económica, y que había sido el caudillo principal de la pequeña aldea de Betania. A pesar de que ellos tres eran, desde hacía mucho tiempo, seguidores apasionados de Jesús, eran altamente respetados por todos los que los conocían. Habían heredado grandes viñedos y olivares en este vecindario, y su riqueza también se demostraba por el hecho de que podían permitirse un sepulcro privado en sus propias tierras. Sus padres yacían en ese sepulcro. María había abandonado la idea de que viniera Jesús y se había dejado llevar por su dolor. Pero Marta siguió aferrándose a la esperanza de que vendría Jesús, aún hasta el momento en que esa misma mañana hicieron rodar la piedra hasta la tumba y sellaron la entrada. Aún entonces, ella encargó a un joven vecino que vigilara la carretera de Jericó desde su cresta de la colina al este de Betania. Este muchacho fue quien trajo a Marta la nueva de que Jesús y sus amigos se acercaban. Cuando Marta se encontró con Jesús, cayó a sus pies exclamando: Maestro, si hubieras estado tú aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchos temores pasaron por la mente de Marta, pero no expresó ninguna duda, ni tampoco se atrevió a criticar ni a poner en tela de juicio la conducta del maestro en relación con la muerte de Lázaro. Cuando ella hubo hablado, Jesús se inclinó y haciendo que se levantara, dijo: solamente ten fe, Marta, y tu hermano se levantará nuevamente. Entonces respondió Marta: sé que se levantará en la resurrección del último día. Y aún ahora yo creo que lo que tú le pidas a Dios, nuestro Padre, te lo otorgará. Entonces dijo Jesús mirándola fijamente a los ojos: yo soy la resurrección y la vida. Y el que crea en mí, aunque muera, vivirá. En verdad, el que viva y crea en mí, en realidad nunca morirá. Marta, ¿crees tú esto? Y Marta respondió al maestro: sí, hace mucho tiempo que creo que tú eres el libertador, el Hijo del Dios vivo, aún el que debía venir a este mundo.
Habiendo Jesús preguntado por María, Marta se dirigió inmediatamente a la casa y susurrándole a su hermana le dijo, el maestro está aquí y ha preguntado por ti. Cuando María oyó esto, enseguida se levantó y salió deprisa para encontrar a Jesús, quien permanecía en el mismo sitio donde se había encontrado con Marta, no muy lejos de la casa. Los amigos que acompañaban a María para consolarla, cuando vieron que se levantaba tan deprisa y salía, la siguieron suponiendo que se dirigía a llorar junto a la tumba. Muchos de los presentes eran enemigos acervos de Jesús. Por eso había salido Marta por su cuenta para recibir a Jesús. Por eso también había vuelto a la casa en secreto para informar a María que él preguntaba por ella. Marta, aún anhelando ver a Jesús, quería evitar en lo posible todo disgusto que la súbita llegada de Jesús en medio de un gran grupo de sus enemigos de Jerusalén pudiera ocasionar. Era la intención de Marta permanecer en la casa con sus amigos mientras María salía para saludar a Jesús, pero fracasó en su intento porque todos ellos siguieron a María y de este modo se encontraron inesperadamente en la presencia del Maestro. Marta condujo a María hasta donde Jesús, y cuando ésta lo vio, cayó a sus pies y exclamó, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús vio cuán grande era la aflicción de todos por la muerte de Lázaro, su alma se llenó de compasión. Al ver los demás que María había ido a saludar a Jesús, se retiraron a corta distancia, mientras Marta y María estaban con el Maestro y recibían sus palabras de consuelo y exhortaciones de mantenerse firmes en su fe en el Padre y de resignarse completamente a la voluntad divina. La mente humana de Jesús se conmovió profundamente con el conflicto entre su amor por Lázaro y por sus acongojadas hermanas, y su desprecio y desdén por las muestras exteriores de afecto manifestadas por algunos de estos judíos escépticos con intenciones de asesinato en el corazón. Jesús resentía profundamente que el espectáculo forzado de sufrimiento exterior por la muerte de Lázaro de algunos de estos supuestos amigos, porque esa falsa pena estaba asociada en el corazón de ellos con tan amarga enemistad contra él. Algunos de estos judíos, sin embargo, eran sinceros en su luto porque eran en verdad amigos de la familia. Y podemos ver aquí este preámbulo de lo que fue la resurrección, ya Lázaro muerto, el sufrimiento natural que tiene todo ser humano, la llegada de Jesús, el comentario que se le hizo. Y a manera de reflexión podemos ver que Jesús, aunque él dijo que era la resurrección y la vida, no podemos creer que él haya sido insensible. Me pudiera yo imaginar, si se me permite, una actitud contraria a la que realmente mostró Jesús ante el dolor que sentían por Lázaro, mostrando una actitud, a ver, ya, tranquilos, ya llegué, ya, tranquilos, por favor, ya, no lloren, sí, está bien, está bien. ¿Dónde está Lázaro? A ver. Sí, ya no lloren. ¿Dónde está Lázaro? No, pues que ya. Bueno, a ver, vamos allá. Ok, a ver, quiten la piedra, por favor, quítenla. Ok, Lázaro, sal. No mostró esa actitud fría.
aquí acabamos de leer que dice que la mente de Jesús, la mente humana de Jesús, se sintió afectada, fue impactada. Y podemos reflexionar que Jesús mostró compasión, tenía un conflicto interno, tenía la congoja, resentía la hipocresía de la gente, de los falsos amigos que amaban a Lázaro. Entonces aquí podemos ver la ventaja que tenemos los seres humanos de que Jesús haya estado aquí en Urantia, porque Él muestra emociones, sabe lo que es el sufrimiento y puede tener una gran compasión ante todos nosotros. Tan grande compasión tuvo Jesús ante todos nosotros, que es lo que nos va a permitir entender lo que hizo posteriormente. Y subrayando lo que dice este documento, dice, la mente humana de Jesús se conmovió profundamente por el conflicto entre su amor por Lázaro. Noten, un conflicto entre su amor por Lázaro, por sus acongojadas hermanas que lo extrañaban, que estaban sufriendo, pero a la vez, fíjense esa combinación, ese conflicto entre amor y ese conflicto, porque decían y también su desprecio, imagínense, su desprecio y desdén por aquellos que daban falsas muestras de afecto y de sufrimiento por la muerte de Lázaro. Se pueden dar cuenta hasta qué grado Jesús era un ser humano, hasta qué grado fue el Hijo del Hombre. Bueno, entonces esta mente humana fue conmovida tan profundamente que lo llevó a hacer lo que a continuación se va a leer. Vamos a seguir. Tan pronto terminó Orlando el numeral. Si quieren, seguimos si tienen alguna pregunta con lo que acaba de leer Alfonso. Gracias, Alfonso. Perdón, Sí, sigue Pilar Cubillos. Primero, junto a la tumba de Lázaro. Después de pasar Jesús unos momentos consolando a Marta y María, apartados de los demás, les preguntó, ¿a dónde lo habéis puesto? Entonces María dijo, ven y verás. Mientras el maestro seguía en silencio a las dos sufrientes hermanas, lloró. Cuando los amigos judíos que los seguían vieron sus lágrimas, uno de ellos dijo, mirad cómo lo amaba él. ¿Acaso el que abriera los ojos de un ciego no podría haber prevenido la muerte de este hombre? En ese momento ya se encontraban de pie frente al sepulcro familiar, que era una pequeña cueva natural o declive en el reborde de la roca que se levantaba unos 10 metros en el extremo más alejado del jardín. Es difícil explicar a la mente humana por qué lloró Jesús. Aunque tenemos acceso al registro de las emociones humanas combinadas con el pensamiento divino, como se anotan en la mente del ajustador personalizado, no estamos completamente seguros de la causa real de las manifestaciones emocionales. Nos inclinamos a creer que Jesús lloró debido a una cantidad de pensamientos y sentimientos que pasaban por su mente en ese momento, tales como sentía una compasión genuina y dolorosa por María y Marta. Tenía un afecto humano profundo y real por estas hermanas que habían perdido a su hermano. Su mente se perturbó por la presencia de la multitud de plañideros, algunos sinceros, otros meramente fingidos. Siempre resentía a él estas exteriorizaciones de pesar. Sabía que las hermanas amaban a su hermano y tenían fe en la sobrevivencia de los creyentes. Estas emociones conflictivas posiblemente expliquen por qué lloraba al acercarse a la tumba. Para hacer una puntualización de significado, encontramos que plañideras eran las mujeres a quienes se les pagaba por ir a llorar a los funerales. Esta palabra viene de plañir y esta viene del latín
Plangere, la mayor parte de la multitud eran fingidos seguidores del maestro. De hecho, esa es una práctica que en algunos lugares, incluso en nuestro país, en Colombia, todavía se observa. Verdaderamente titubeó antes de traer a Lázaro de vuelta a la vida mortal. Sus hermanas en verdad lo necesitaban, pero Jesús lamentaba tener que traer de vuelta a su amigo para que experimentara la amarga persecución que sabía que Lázaro habría de sufrir como resultado de protagonizar la más grande de las demostraciones de poder divino del Hijo del Hombre. Ahora podemos relatar un hecho interesante e instructivo. Aunque esta narrativa se desarrolla como un conjunto aparentemente natural y normal de acontecimientos humanos, tiene ciertas manifestaciones colaterales sumamente interesantes. Cuando el mensajero fue a donde Jesús el domingo para decirle la enfermedad de Lázaro, Jesús envió su mensaje de que no era para la muerte. Sin embargo, cuando fue personalmente a Betania, preguntó a las hermanas, ¿a dónde lo habéis puesto? Aunque todo esto parecería indicar que el maestro procedía según la forma de esta vida y de acuerdo con el conocimiento limitado de la mente humana, sin embargo, los registros del universo revelan que el ajustador personalizado de Jesús impartió órdenes de que se detuviera indefinidamente en el planeta al ajustador del pensamiento de Lázaro después de la muerte de éste. Y esta orden se registró tan solo 15 minutos antes de que Lázaro expirara. ¿Acaso la mente divina de Jesús ya sabía, aún antes de que muriera Lázaro, que lo despertaría de los muertos? No lo sabemos, solo sabemos lo que aquí narramos. Muchos de los enemigos de Jesús tendían a mofarse de sus manifestaciones de afecto y decían entre ellos, si tanto apreciaba a este hombre, ¿por qué tardó tanto en venir a Betania? Si él es lo que dicen que es, ¿por qué no salvó a su querido amigo? ¿Qué beneficio representa curar extraños en Galilea si no puede salvar a los que ama? Y de muchas otras maneras desdeñaron y restaron importancia a las enseñanzas y obras de Jesús. Así pues, este jueves por la tarde a eso de las 2:30 estuvo listo el escenario en esa pequeña aldea de Betania para la realización de la más grande de las obras relacionadas con el ministerio terrenal de Micael de Nevadón, la más grande manifestación del poder divino durante su encarnación, puesto que su propia resurrección ocurrió después de haberse él liberado de los vínculos de la vida mortal. El pequeño grupo reunido ante la tumba de Lázaro ya no podía darse cuenta de la presencia cercana de vastas huestes de todas las órdenes de seres celestiales reunidas bajo la guía de Gabriel y aguardando la dirección del ajustador personalizado de Jesús, vibrando de expectativa y listos para ejecutar la solicitud de su amado soberano. Cuando Jesús pronunció esas palabras ordenando, quitad la piedra, las huestes celestiales reunidas se prepararon para actuar el drama de la resurrección de Lázaro en la semejanza de su carne mortal. Esta forma de resurrección comprende dificultades de ejecución que en mucho trascienden la técnica usual de la resurrección de las criaturas mortales en forma morontial y requiere muchas más personalidades celestiales y una organización mucho mayor de recursos universales. Bueno, dentro del texto del libro encontramos, en el documento 47 nos habla de los mundos de estancia. Nos dice que el centro mismo de todas las actividades en el primer mundo de estancia es la sala resurreccional, el enorme templo de ensamblaje de la personalidad. Esta estructura gigantesca consiste en el punto central de reunión de los guardianes seráficos del destino, los ajustadores de pensamiento y los arcángeles de la resurrección. Los portadores de vida también actúan con estos seres celestiales en la resurrección de los muertos. Pilar, si me permites ahí, está relacionado también porque dice que esta forma de resurrección comprende dificultades de ejecución que mucho trascienden la técnica habitual. Entonces, aquí en esta referencia que colocamos del documento 47,
dice todas las personalidades que intervienen en una resurrección normal en un mundo de estancia. Entonces, lo que queremos resaltar aquí es la cantidad de seres que intervinieron para resucitar a Lázaro. O sea que aquí se multiplicó los esfuerzos para ese acontecimiento que ocurrió en ese momento con Lázaro. Cuando Marta y María oyeron la orden de Jesús de que quitaran la piedra a la entrada de la tumba, se llenaron de emociones opuestas. María esperaba que Lázaro resucitara de entre los muertos, pero Marta, aunque hasta cierto punto compartía la fe de su hermana, más sufría por el temor de que Lázaro no estuviera presentable en su apariencia ante Jesús, los apóstoles y sus amigos. Dijo Marta: ¿realmente debemos quitar la piedra? Mi hermano ya hace 4 días que murió, ya ha empezado su cuerpo a descomponerse. María dijo esto también porque no estaba segura de la razón por la cual el maestro estaba María dijo esto también porque no estaba segura de la razón por la cual el maestro había pedido que se quitara la piedra. Pensó que tal vez Jesús tan solo quería ver a Lázaro por última vez. Ella no era de carácter firme ni constante en su actitud. Como titubeaban antes de quitar la piedra, Jesús dijo: ¿acaso no os dije desde el principio que esta enfermedad no era para la muerte? ¿Acaso no he venido para cumplir mi promesa? Después de llegar aquí, ¿acaso no dije que si tan solo creéis, veréis la gloria de Dios? ¿Por qué dudáis? ¿Cuánto hay que esperar antes de que vosotros creáis y obedezcáis? Cuando Jesús terminó de hablar, sus apóstoles, con la ayuda de vecinos serviciales, se acercaron a la piedra y la hicieron rodar hasta que descubrió la entrada a la tumba. Era creencia común de los judíos que la gota de hiel en la punta de la espada del ángel de la muerte comenzaba a actuar al fin del 3er día, de modo que su efecto pleno se manifestaba al 4.º día. Aceptaban que el alma del hombre pudiera rezagarse junto a la tumba hasta el fin del 3er día, tratando de reanimar al cuerpo muerto, pero creían firmemente que esa alma se iba a la morada de los espíritus antes de que amaneciera el 4.º día. Estas creencias y opiniones sobre los muertos y la partida de los espíritus de los muertos sirvieron para asegurar en la mente de todos los que ahora estaban presentes junto a la tumba de Lázaro, y posteriormente para todos los que oyeron lo que estaba por ocurrir, que este era real y verdaderamente un caso de resurrección de entre los muertos, por obra personal del que declaró que él era la resurrección y la vida. Bueno, en este numeral del documento pues hay varias cosas que particularmente a mí me llamaron la atención y en su momento discutimos con el grupo, y era que traer de nuevo a la vida mortal a Lázaro fue como algo excepcional y de mucha expectativa para todas las huestes celestiales y demás personalidades que participan en lo que llamamos la resurrección morontial, ¿no? Tal vez pues fue la única que se dio en Urantia, y pues digamos a ellos los llenaba de gran expectativa. También nos hace pensar y reflexionar en cuál es la medida de nuestra fe. Jesús a lo largo del documento ha repetido, o bueno, los reveladores manifestaron que él repitió en varias ocasiones, como por qué no le creíamos a él, si él había dicho que la enfermedad que padecía Lázaro no era para la muerte. Entonces nos preguntábamos cuál era la medida de nuestra fe y cuáles son nuestras creencias respecto de la muerte, porque también acá encontramos una costumbre judía en la que pues ellos manifiestan que al cabo del 3er día el espíritu pues ya, digamos, ya parte, y para ellos era imposible que Jesús, llegando nuevamente a donde se encontraba Lázaro al 4.º día, pues era muy difícil que pudiera Jesús resucitar. Entonces charlábamos ampliamente sobre cuál era nuestra creencia sobre la muerte y particularmente cuál era o cuál es
la medida de nuestra fe. Y es como una reflexión que quisimos plantear al grupo. No sé si alguien tiene alguna consideración, algún aporte que quiera hacer al respecto. Ninguno, no todos a la vez. Ah, Angelita. Bueno, gracias, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que yo no puedo dejar de pasar esto porque yo pienso que Jesús aquí lo siento en mi corazón, que Jesús nos está mostrando que si pudo hacer esta obra y este milagro tan grande que fue levantar a Lázaro y darle vida y resucitarlo, podemos ver también, y Él nos quiere mostrar a nosotros lo que puede hacer Él por nosotros y por nuestra alma. Yo personalmente, nunca les había comentado a ustedes, pero por muchos años tuve una depresión terrible y nada me levantaba. Y yo experimenté lo que es la resurrección y la vida. Experimenté lo que es levantar la piedra y que Él rescate y le da nueva vida a un alma. Definitivamente lo que puede hacer Jesús con nosotros es grandioso. Lo que levanta nuestra alma, la vida que nos regala Él cuando nosotros lo recibimos, cuando lo buscamos de corazón, cuando le entregamos todo, Jesús es eso, la resurrección y la vida, y ese es mi testimonio, la verdad. Y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias, Angelita. Gracias. Don Jaime. A ver, no Jaime. Yo quiero resaltar algo que se me hace muy importante. La referencia que hace Pilar nos habla de el documento, y lo comentó Marta, de todo el proceso que es en las salas de resurrección cuando nosotros estamos pasando a un estado morontial. Recordemos que todos los elementos que constituyen nuestra identidad, aquí lo único que perdemos en el momento de la muerte es el forro, llamémoslo así, el cuerpo físico o mecanismo electroquímico. Pero esta resurrección era mucho más compleja porque no estábamos hablando de una resurrección de mortal a morontial, sino de mortal a mortal. O sea, a él se le iba a restablecer su cuerpo, ¿sí? Y hacer que volvieran todos sus elementos eternos al mismo mecanismo electroquímico que tenía, que era material, o sea, que era muchísimo más complejo. Entonces yo quiero resaltar eso, porque no es lo mismo estar en una sala de resurrección que aquí la forma como lo hizo Jesús, que no lo sabemos, porque ni los mismos reveladores tienen claridad sobre eso. ¿Sí? Él cuadró con su ajustador y todo para que el ajustador no se fuera, para que estuvieran todos cerquitas, o sea, que se iba a restablecer la vida dentro del mismo cuerpo, haciendo un portento de un mortal de nuevo a la mortalidad. Él fue resucitado de un estado mortal de nuevo al estado mortal. Por eso es único su caso. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Alguien más? ¿Alfonso? ¿Está levantando la mano? Estás en mute. Tienes el ya. Sí, gracias. Gracias por autorizarme. Añadiendo un poquito más a lo que acaba de decir Jaime, es que yo siento, según lo que ya he leído del libro Durantia, las casi 5 veces que lo he leído, es que no sé, el libro Durantia no habla que en otros mundos o en otros sistemas planetarios o en otras constelaciones haya ocurrido una resurrección así, de mortal a mortal, como dice Jaime. Ese es mi comentario. Gracias, Alfonso. Esther. Hola, buenas tardes. No, era una pregunta más como técnica y básicamente pues es el sentido o el propósito que tenía desde un principio, ¿no? Me imagino que eso ya estaba planeado, como dicen que todo se planeó pues para que sucediera la resurrección de Lázaro. Y con que el propósito, o sea, ¿qué quería el maestro presentar, demostrar, qué recursos quería entregarle a las personas
Dice ahí en alguna parte que él sintió, digamos, pesar o dolor, no sé cómo es la palabra, de saber la persecución, porque conocía la persecución que iba a vivir Lázaro a causa, digamos, de esa decisión. Entonces casi que Lázaro ya venía predestinado pues para eso, digo yo, no sé. Y ahí entonces otra vez el tema de, bueno, realmente tenemos algunas condiciones están destinadas en nuestras vidas. No sé, hacía esa reflexión, ¿no? ¿Qué sentido, qué propósito tenía? Y ya estaba todo planeado pues para que sucediera esta acción y bueno, y a pesar de lo que el maestro sabía, las consecuencias que iba a tener en la vida de Lázaro, las repercusiones, pues la decisión que se toma, ¿no? Entonces, no sé, es una reflexión en voz alta que, que hay personas que vienen aquí ya con un propósito fijo, entonces, no sé. Gracias. Pilar, sobre qué propósito tenía, el libro lo dice, y es que, como lo dijo Pilar, ellos tenían una creencia acerca de la muerte de los judíos, y era que al cuarto día el ángel venía con su lanza, con hiel, y se llevaba el espíritu del muerto, ¿sí? Por eso era el afán que María y Marta sentían que Jesús no llegaba antes de los 4 días. Ellos ya daban por hecho que Lázaro no iba a poder resucitar aquí. Entonces el libro dice que el propósito de esa resurrección en el corazón de Jesús y lo que acordó con su padre, de acuerdo a la voluntad del padre, era que mostrarle, según estas creencias a los judíos, ¿sí? Que él podía hacer eso, ¿sí? Que él podía resucitar a alguien aquí en la tierra. Y él creía que con eso él iba a tocar el corazón de toda esta gente. Y más adelante ustedes lo van a ver, las reflexiones que ellos tenían, los del Sanedrín y toda la gente que lo perseguía, el corazón muy duro. Y ni aún con estos actos, porque Jesús cada acto que hizo era con el fin de que ellos se arrepintieran y que creyeran realmente en el Evangelio del Reino, pues realmente no se consiguió en mayor medida con toda esta gente. Entonces más adelante lo vamos a ver, que ese era el propósito fundamental de resucitar a Lázaro. Yo quiero decir algo como para terminar, y es que desde lo que yo siento muy dentro de mi corazón es que, digamos que la tarea que más, digamos, trabajo le costó a Jesús fue que los seres humanos del momento, y bueno, los de ahora igual, confiáramos en su mensaje, ¿no? Porque siempre lo estábamos cuestionando, y básicamente en esto que hasta ahora hemos leído de la resurrección de Lázaro, como que siempre hemos puesto en duda o pusimos en duda si él era capaz de hacerlo y por qué, si decía que tenía tantos poderes, porque no había evitado eso. Entonces siento que, que, que siempre le costó mucho un poco a los humanos creerle a Jesús en sus palabras sincera y abiertamente. Y lo otro es que con respecto a lo que decía Esther, pues no me queda a mí tampoco claro si realmente ya era un propósito de Lázaro, porque los mismos reveladores se hacen la pregunta de si Jesús sabía que ya era lo que iba a hacer con Lázaro y la resurrección de Lázaro, porque mencionan algo que me pareció muy interesante, y es que Jesús 15 minutos antes que muriera Lázaro dio la orden, o pues el ajustador personalizado de Jesús dio la orden de que el ajustador de pensamiento de Lázaro continuará todavía acá en la tierra. Entonces, al parecer, o por la interpretación que yo tuve en su momento de la lectura, es que ellos tampoco sabían si eso era algo que ya estaba como muy hablado, muy charlado en el universo acerca de la resurrección de Lázaro, de cómo iba a ser. Gracias, Pilar. Vamos a continuar porque nos falta todavía. Sigue don Orlando. Bien, la resurrección de Lázaro.
Mientras este grupo de unos 45 mortales estaba de pie delante de la tumba, podían ver vagamente la forma de Lázaro envuelto en mortajas de lino, descansando en el nicho inferior derecho de la cueva fúnebre. Mientras estas criaturas terrenales estaban allí de pie en un silencio estupefacto, las vastas huestes de seres celestiales ocuparon su lugar, preparándose para responder a la señal de acción en el instante en que la diera Gabriel, su comandante. Jesús levantó la vista y dijo: Padre, estoy agradecido de que hayas oído y otorgado mi solicitud. Sé que siempre me oyes, pero te hablo así por los que están aquí junto a mí, para que puedan creer que tú me has enviado al mundo, para que sepan que trabajas conmigo en lo que estamos por realizar. Y después de orar dijo en voz muy alta: Lázaro, ven afuera. Aquí vemos Lázaro, en el momento en que él lo llama, Lázaro se incorpora y se sienta al borde de como la base de la tumba donde colocaban el cadáver, y el cuerpo, perdón. Y también vemos una hueste, un grupo grande de ángeles, ¿cierto? O de personalidades celestiales que son quienes van a intervenir un poquito más adelante. Aunque los observadores humanos permanecieron inmóviles, las vastas huestes celestiales se activaron al unísono obedeciendo la palabra del Creador. En tan solo 12 segundos de tiempo terrenal, la forma hasta ese momento sin vida de Lázaro comenzó a moverse y finalmente se sentó en el borde de piedra sobre la que había yacido. Su cuerpo estaba atado por las mortajas, su rostro cubierto con un paño. Cuando se puso de pie delante de ellos, vivo, Jesús dijo: aflojad sus vendajes y dejadlo salir. Todos, excepto los apóstoles, Marta y María, huyeron a la casa. Estaban pálidos de terror y sobrecogidos por el asombro. Aunque algunos permanecieron allí, muchos regresaron corriendo a su hogar. Hay una reflexión que habla sobre las creencias sobre la muerte. Lo tocaba Alfonso hace un rato. ¿Qué tipo de creencias había? ¿Qué tipo de creencias hay todavía sobre la muerte? Hay infinidad. Hay gente que cree unas cosas terribles, otros creen de una manera. Hay muchas creencias sobre la muerte, ¿cierto? Igualmente, en lo que respecta a la resurrección, en la Biblia, por ejemplo, hay muchas contradicciones sobre cómo son las resurrecciones, qué fue lo que pasó con Lázaro, ¿cierto? Se confunden las personas cuando no podemos leer muy bien ahí y encontramos diferentes versiones de la resurrección, y esas versiones tienen diferentes aspectos que las hacen todas ellas completamente distintas. Si alguien quiere profundizar, pues la invitación es a que lo haga. Sí. Lázaro saludó a Jesús y a los apóstoles y preguntó qué significaban las mortajas y por qué se había despertado en el jardín. Jesús y los apóstoles se apartaron mientras Marta le contó a Lázaro sobre su muerte, entierro y resurrección. Tuvo que explicarle que él había muerto el domingo, habiendo resucitado a la vida el jueves, porque él no tenía conciencia del tiempo desde el momento en que había caído en el sueño de la muerte. Mientras Lázaro salía de la tumba, el ajustador personalizado de Jesús, que ahora era el jefe de su clase en este universo local, eso es bien importante y hay que metérnoslo en la cabeza, mandó al ex ajustador de Lázaro, que se encontraba ahora esperando que volviese a residir en la mente y alma del hombre resucitado. Bien, aquí hay una descripción, ¿cierto? Del ser y la descripción. El ajustador personalizado. Se cree que los ajustadores pasan por una instrucción, ¿cierto? Hay una explicación ahí que hemos querido que ustedes lo lean con tiempo, ¿cierto? Puedan entender esa parte. ¿Qué es un ajustador personalizado? Yo sé que todos hemos leído el libro por lo menos una vez, ¿cierto? Y tenemos una idea clara de qué es el ajustador personalizado. Me preocupa el tiempo porque pues es bastante extenso y no tenemos mucho tiempo hoy. El ajustador del pensamiento. Los ajustadores proceden directamente del Padre Universal. Todos lo sabemos. El ajustador del pensamiento es una partícula de Dios que mora en nosotros. Entonces,
también eso pues todos lo hemos visto, todos sabemos que es un ajustador del pensamiento, ¿cierto? El espíritu de la verdad, el nuevo ayudante es el espíritu de la verdad. Sí, este sí me lo permito leer, dice, el nuevo ayudante que Jesús prometió enviar al corazón de los creyentes para esparcirlo sobre toda la carne es el espíritu de la verdad. Este don divino no es la letra ni la ley de la verdad, tampoco ha de funcionar como en forma o expresión de la verdad. El nuevo maestro es la convicción de la verdad, la conciencia y certeza de los verdaderos significados de los niveles espirituales reales. Y este nuevo maestro es el espíritu de la verdad viva y creciente que se expande, se despliega y se adapta. Por último tenemos el Espíritu Santo o materno creativo, ¿cierto? El Espíritu Santo como el agua de vida. También hemos visto que es, todos los que hemos leído el libro, creo que aquí todos lo hemos leído, entonces podemos saber qué es eso, ¿cierto? Orlando, si me permites aportarte un pedacito, me devuelvo acá porque como Dale, se dale. nombra tanto el ajustador personalizado de Jesús y dice acá que se cree que los ajustadores pasan por una instrucción, este ajustador personalizado del cual estamos hablando acá es el ajustador que personalizó, pues que hizo la personalización de Jesús. Este ajustador era muy capacitado porque dice el libro que ya había habitado en la mente de Maquiventa Melquisedec. Entonces, hay ajustadores muy preparados, como en este caso, ¿sí? Que este ajustador que ya había habitado la mente de Maquiventa y ahora era el ajustador personalizado de Jesús. Y como dice acá, era el jefe de su clase en el universo local. Quiere decir que ellos sí se capacitan, se preparan y ascienden. Entonces, eso era lo que le queríamos explicar. Listo. Un poquitico más del ajustador Yo personalizado. tengo un complemento ahí y es lo siguiente, y es que la enorme mayoría de ajustadores que vienen son ajustadores que han tenido una experiencia previa. Obviamente el ajustador de Miguel de Nevadón estuvo primero como Melquisedec y era un ajustador con una enorme experiencia, quizás el más experimentado de todos los ajustadores conocidos. Entonces, obviamente tu apunte es perfectamente claro. Me disculpo porque me pasé por encima, pero no. Gracias por aclarárnoslo. Si quieres, podemos continuar. Gracias, Orlando. Eso. Dice, entonces fue Lázaro a donde Jesús y con sus hermanas se arrodilló a los pies del maestro para manifestar su gratitud y ofrecer alabanza a Dios. Jesús, tomando a Lázaro de la mano, lo levantó diciendo, Hijo mío, lo que te ha ocurrido a ti, también lo experimentarán todos los que creen en este evangelio, excepto que resucitarán en una forma más gloriosa. Tú serás un testigo viviente de la verdad que yo he hablado. Yo soy la resurrección y la vida. Pero vayamos ahora todos a la casa y compartamos alimentos para estos cuerpos físicos. Tenemos aquí un cuadro en los que mencionamos los tipos de resurrección, cuántos y cuáles son. Tenemos las resurrecciones especiales, ¿cierto? De vez en cuando, por decisión de las autoridades planetarias o de los gobernantes del sistema, se conducen resurrecciones especiales de los sobrevivientes durmientes. La resurrección de Jesús fue única y especial. En este documento se puede estudiar cómo fue. Está el documento 189 más adelante, cuando lleguemos ahí, los que quieran verlo ahora, pero allá vamos a llegar. Luego vienen las resurrecciones milenarias. Estas resurrecciones ocurren por lo menos cada milenio del tiempo planetario, cuando no todos, pero muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Y por último, tenemos las resurrecciones dispensacionales, que se dan cada dispensación, ¿cierto? En el 189 está esa aclaración, sobre todo en el numeral 3. Las resurrecciones dispensacionales, hasta donde yo sé, ha habido tantas como dispensaciones ha habido. Entonces, esas son los tipos de resurrección. Mientras caminaban hacia la casa, Gabriel despidió a los grupos adicionales de las huestes celestiales allí reunidas, mientras anotaba en los registros el primer caso en Urantia y el último en que una criatura mortal había resurgido de la muerte con el mismo cuerpo físico. Fue una sola vez. Lázaro casi no podía comprender lo que había sucedido.
Sabía que había estado muy enfermo, pero tan solo podía recordar haberse dormido y haber sido despertado. Nunca pudo relatar nada de lo ocurrido estos 4 días en la tumba porque había estado completamente inconsciente. El tiempo no existe para los que duermen el sueño de la muerte. En el documento 130 encontramos que dice, el tiempo es la corriente de los acontecimientos temporales percibidos por la conciencia de la criatura. Tiempo es un nombre dado al orden de sucesión por el cual los eventos se reconocen y se generan. El universo del espacio es un fenómeno relacionado con el tiempo siempre y cuando se le observe desde cualquier posición interior, fuera de la morada fija del paraíso. El movimiento del tiempo solo se revela en relación con algo que no se mueve en el espacio, como un fenómeno temporal. En el universo de universos, el paraíso y sus deidades trascienden tanto el tiempo como el espacio. En los mundos habitados, como el nuestro, la personalidad humana, habitada y orientada por el espíritu del Padre del Paraíso, es la única realidad físicamente relacionada que puede trascender la secuencia material de los eventos temporales. Temporal es tiempo. Ok, eso es una aclaración de por qué el tiempo no transcurre para las personas que tienen o que entran en el sueño de la muerte. Aunque muchos creyeron en Jesús como resultado de esta obra extraordinaria, otros tan solo endurecieron su corazón aún más para rechazarlo. Para el mediodía del día siguiente se había difundido por todo Jerusalén la noticia de este acontecimiento. Decenas de hombres y mujeres fueron a Betania para contemplar a Lázaro y hablar con él. Y los fariseos, alarmados y desconcertados, convocaron una reunión de urgencia del Sanedrín para poder determinar qué debían hacer respecto de estos nuevos acontecimientos. Ahora vamos a ver, vamos a obtener un antecedente, conocimiento y comparación de qué era el Sanedrín, ¿cierto? Es completo, ¿cierto? Va a ser muy largo, si notan la letra es pequeña, lo pusimos ahí por una razón, para que luego ustedes consulten el documento cuando les llegue y puedan leerlo con calma y puedan pues digerirlo de una mejor manera, ¿cierto? El Sanedrín, consejo, sentarse juntos significa, era la institución más importante de la sociedad judía, una especie de parlamento con poder legislativo, ejecutivo y judicial, solo estaba limitado en sus funciones por los ocupantes romanos. Los romanos que quitaban y ponían gente del Sanedrín cuando querían, ¿cierto? Estaba compuesto en época de Jesús por 71 miembros que se elegían de entre 3 clases de personas. Los ancianos representantes de la aristocracia, los sumos sacerdotes retirados y los miembros de las 4 familias de las que se elegían generalmente los sumos sacerdotes. Solo había 4 familias, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los escribas o doctores de la ley. Orlando, discúlpame que te interrumpa. Si quieres, lo dejamos para el estudio de ellos. Justo hasta ahí yo iba. El resto lo podemos leer en casa cuando tengamos el documento. Si quieres, podemos seguir adelante. Gracias. Mientras tú avanzas, en esa época el Sanedrín parecía ser más mortífero que lo que era la Inquisición luego. Yo tomé esto de la guía de estudio del Evangelio, la tomé del libro de Mormón, ¿cierto? El guía de estudio de las Escrituras. Gracias, Orlando. Continúa, Alfonso. Sí, pero antes de continuar, me gustaría hacer una reflexión sobre la confusión que creó en muchas personas lo que fue la resurrección de Lázaro, de mortal a mortal. Hay mucha gente que cree que en un futuro la resurrección va a ser aquí en Urantia, va a ser aquí en Urantia, y que precisamente Lázaro es el ejemplo viviente de que va a haber muchos seres humanos, a diferencia de que pues esos seres humanos, una vez resucitados así como humanos aquí en Urantia, ya nunca van a morir. La realidad no es esa es la gran confusión que se ha malinterpretado de la resurrección de Lázaro, de mortal a mortal. Cristo Jesús dijo bien claro cuando estaba siendo desafiado por los saduceos que no creían en la resurrección. Ellos no creían y le ponen a prueba y le dicen, a ver Jesús, si una mujer tuvo varios esposos, a ver, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta mujer?
Y Jesús les contestó, ustedes desconocen a la palabra de Dios y no conocen sus propósitos, porque en la resurrección ni las mujeres se dan en matrimonio, ni los hombres se casan, porque en la resurrección son como los hombres, digo, como los ángeles, perdón. Así dijo Jesús. Él nunca habló de que la resurrección fuera relacionada directamente con una esperanza terrenal de vida eterna. Él habló de una vida eterna, pero como los ángeles. Entonces, esa fue la contestación que le dio a los saduceos que no creían en la resurrección. Los fariseos sí, y muchos los del Sanedrín también. Ahora, volviendo a la confusión que existe de la resurrección, en la Biblia marca, aparte de Lázaro, aparte de la resurrección de Lázaro, que aquí ya aprendimos que fue nada más una sola vez, de mortal a mortal, el ejemplo vívido fue Lázaro, según el libro de Urantia, y es lo que creemos nosotros, es lo que estamos con convicción aprendiendo y compartiendo. Sin embargo, en la Biblia hay contradicciones porque se hablan de otras resurrecciones. Y una resurrección que para mí es mucho más inverosímil es una resurrección que tiene que ver con algo que contradice la ley de Moisés. La ley de Moisés. Y es esta. Por ejemplo, ahí en el libro de los Números, ahí se dice, por la ley de Moisés se dice, el hombre que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. ¿Se dan cuenta? Un cadáver se consideraba como algo inmundo. Y vean, con esto en mente, ¿por qué resulta en una contradicción? Por lo siguiente, porque allí en el segundo libro de los Reyes se habla de que estaban sepultando a un hombre y vieron una banda de merodeadores y lo arrojaron al hombre a la tumba de Eliseo, del profeta Eliseo. Y cuando el hombre cayó y tocó los huesos de Eliseo, dicen que este hombre revivió y se puso de pie. Aquí hay una contradicción en la Biblia que muestra que realmente la única resurrección de mortal a mortal fue la de Lázaro. Y es el hecho de que la creencia de la ley de Moisés era que no podías tocar tú un cadáver porque quedabas inmundo. Ahora resulta que esta persona cayó en los huesos de un cadáver y no quedó inmundo, sino que todo lo contrario, resucitó. O sea, esto es algo para mí muy inverosímil, muy inverosímil. Entonces, eso es lo que yo quería aportar de las creencias que ya se mencionaron sobre la muerte, pero también las creencias que se tienen sobre la resurrección. El libro de Urantia es muy claro, solo hay una resurrección y es la que vamos a tener en la Morontia en los mundos de estancia. Gracias, Alfonso. Podemos continuar. Sí. Sigo. 3. Reunión del Sanedrín. El Sanedrín era la Corte Suprema de la ley judía cuya misión era administrar justicia interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Un buen ejemplo de ello es el llamado Sanedrín, la asamblea o consejo de ancianos del pueblo de Israel. Estaba compuesto por un mínimo de 23 jueces y un máximo de 71. Y aquí podemos ver en esta ilustración, nos podemos imaginar ahí en medio al acusado o al que estaba siendo cuestionado. Pudiera ser aquí el resucitado Lázaro, nos podemos imaginar, ¿sí? Bueno, pues más o menos esto nos da una idea de cómo se llevaban a cabo las audiciones dentro de este Sanedrín, en esta estructura de edificio. Y vamos a leer: aunque el testimonio de este hombre resucitado de los muertos mucho hizo para consolidar la fe de la masa de creyentes en el evangelio del reino,
tuvo poca o ninguna influencia sobre la actitud de los líderes y dirigentes religiosos de Jerusalén, excepto que aceleró su decisión de destruir a Jesús y terminar su obra. A la 1 del día siguiente, viernes, el Sanedrín se reunió para deliberar de nuevo sobre el asunto. ¿Qué hemos de hacer con Jesús de Nazaret? Después de más de 2 horas de discusión y debate violento, cierto fariseo presentó una resolución que pedía la muerte inmediata de Jesús, proclamando que este era una amenaza para toda Israel y comprometiendo formalmente al Sanedrín a la decisión de muerte sin juicio y desafiando todo precedente. Una y otra vez este augusto cuerpo de líderes judíos decretó que Jesús debía ser aprehendido y sometido a juicio, acusado de blasfemia y de numerosas otras transgresiones a la ley sagrada judía. Ya una vez habían llegado hasta declarar que debía morir, pero esta era la primera vez que el Sanedrín registraba el deseo de decretar su muerte aún antes de juicio. Pero esta resolución no fue votada, puesto que 14 miembros del Sanedrín renunciaron al tiempo cuando se propuso tal acción insólita. Aunque no se formalizaron estas renuncias por casi 2 semanas, este grupo de 14 abandonó el Sanedrín ese mismo día para no sentarse nunca jamás en el concilio. Cuando estas renuncias fueron posteriormente aceptadas, se expulsaron a otros 5 miembros porque sus asociados creían que estos alimentaban sentimientos cordiales hacia Jesús. Con la eliminación de estos 19 hombres, el Sanedrín estaba en posición de enjuiciar y condenar a Jesús con una solidaridad que llegaba casi a la unanimidad. La semana siguiente, Lázaro y sus hermanas fueron convocados ante el Sanedrín. Cuando se hubo oído su testimonio, no quedó duda alguna de que Lázaro había resucitado de los muertos. Aunque las transacciones del Sanedrín virtualmente admitieron la resurrección de Lázaro, el registro iba acompañado de una resolución que atribuía esto y otros portentos realizados por Jesús al poder del príncipe de los diablos, con el cual se declaró que Jesús estaba aliado. Fuera cual fuese la fuente de este poder, del poder portentoso, estos líderes judíos estaban persuadidos de que si no paraban a Jesús inmediatamente, muy pronto toda la gente común creería en él. Además, surgirían serias complicaciones con las autoridades romanas, puesto que muchos de los creyentes lo consideraban el Mesías, el libertador de Israel. Fue en esta misma reunión del Sanedrín en la que Caifás, el sumo sacerdote, expresó por primera vez un viejo proverbio judío que luego repitió muchas veces. Es mejor que un hombre muera a que perezca la comunidad. Aunque Jesús había recibido, aunque Jesús había recibido aviso de las acciones del Sanedrín este fatídico viernes por la tarde, no estaba en lo más mínimo perturbado y continuó descansando durante el sábado con amigos en Betfagé, una aldea cercana a Betania. Temprano el domingo por la mañana, Jesús y los apóstoles se reunieron, como habían planeado, en la casa de Lázaro, y despidiéndose de la familia de Betania, partieron de vuelta hacia el campamento de Peya. Bueno, vean la actitud de los fariseos, y de esto nos trae una reflexión.
este Sanedrín judío manifestó el orgullo y el apego a la tradición judía, y sobre todo también demostraron su ignorancia. Eran demasiado grandes las evidencias que se presentaron de que Jesús realmente resucitó a Lázaro, que ellos no las podían creer, no las podían aceptar por su orgullo. Estaban muy, muy aferrados a que su sistema religioso, político y económico debería ser el que rigiera la vida de toda la gente. Y más aún, debido a que Jesús era un enemigo demasiado grande para la estructura de esta economía, de esta sociedad religiosa, ellos decidieron matarlo, no les convenía. No les convenía, tenían miedo de perder el poder que ejercían sobre los judíos, pero también tenían miedo de que el imperio romano dominara por completo a la nación judía y que fuera directamente por emperadores romanos, y ningún representante ni sacerdotal ni dirigente político de los judíos podría seguir rigiendo a esta estructura social judía. Veamos entonces como reflexión hasta dónde llega el orgullo. Y nosotros podemos pensar, todos los que estamos aquí presentes tuvimos una formación religiosa, ¿sí o no? Y nosotros pudimos en un tiempo haber estado bien aferrados a ese sistema de preceptos religiosos, de costumbres, de rituales. Y empezaríamos nosotros entonces a mostrar quizá en defensa a nuestras creencias, a nuestra formación previa, alguna actitud como la que mostraron en el Sanedrín, de orgullo, temor, que perderíamos. Yo comento esto porque el libro de Urantia es eso, es Jesús, es las enseñanzas de Jesús, es caminar con Jesús, es estar caminando con Él. Y puede ser que en algún momento nuestra formación religiosa anterior pudiera incluso nublar o hacer turbia nuestra comprensión de lo que realmente quiere Jesús con este libro que estamos analizando, que estamos estudiando. ¿Hasta qué grado el orgullo, el apego a la tradición y el temor pudiera hacer que nosotros renunciáramos a seguir estudiando esta hermosa joya de la revelación, la quinta revelación epocal? Es lo que quería yo comentar. Si hay algunos comentarios que alguien más quiera hacer, adelante, con mucho gusto. Muy calladitos hoy. Bueno, entonces seguimos. Liliana levantó la mano. Javier Puerto. Ah, bueno, no veíamos a Liliana. Estás en mute, hermana. No. Viviana, activa el micrófono. Ya no sé cómo le dicen. Ya, es que estaba un poquito, que de todas maneras, eso es también como algo que todavía todos tenemos de una o de otra forma, y es como el miedo, ¿no? El miedo, nos aferramos a algo y de pronto es el miedo a soltar realmente lo que nos ha hecho de una o de otra manera, nos ha esclavizado, pienso yo, para conocer real, como lo que es verdadero, lo que nos va a dar libertad, alegría, pues pienso yo, no sé,
que nos es muy difícil cambiar a veces. Y nos toca, como nos decía don Jaime, desaprender para aprender. Y yo creo que esa gente, más que cualquier cosa, tenían también era mucho miedo y mucha soberbia. Pues ese era mi. Gracias. Gracias. Javier. Pues es que iba a decir exactamente lo mismo que Liliana, lo que desaprender, la de estar dispuesto, pienso que estar dispuesto a desaprender sobre la muerte, sobre los espíritus, sobre nuestras estructuras religiosas, bueno, pienso que era eso, estar dispuestos a desaprender para poder aprender lo nuevo. Orlando. Gracias, Javier. Sí, se supone que desaprender es muy difícil. Hay gente que le da miedo desaprender. En mi caso particular, y puedo decir que en el caso de mi esposa, desaprender fue una situación muy tranquila, muy suave, ¿sí? Era simplemente cambiar lo viejo por lo nuevo. Era aprender de nuevo las cosas que estuvieron siempre mal aprendidas. Desaprender no tiene que darnos miedo, ¿sí? Y vamos a tener que seguir desaprendiendo de muchas maneras en la vida, no solamente lo que hemos desaprendido en referencia a la revelación que hoy podemos disfrutar, sino también en muchas situaciones de la vida. La vida no es un solo aprendizaje, igual no es un solo desaprendizaje, ¿sí? Pero en mi caso, desaprender fue carente de miedo. Más bien nos liberamos del miedo y pudimos desaprender de una manera tranquila y aceptar de una manera tranquila, consciente y muy bien la nueva revelación. Paulita. Mira, yo quisiera comentar, por ejemplo, eso de desaprender actualmente, podríamos decir que ahora con el espíritu de la verdad, o sea, como que nos quedan más claras las situaciones. Antes ni lo conocíamos, ni teníamos noción de él, como es, y acaba de ser su aniversario. Pero ahora las cosas, cuando ya las sientes, las vives, ¿no? Cuando las sientes real, es una diferencia muy importante que en otras religiones no se experimenta. Cuando tú estás con la situación de que lo que estás leyendo, lo que estás vivenciando es real. Entonces, ahí como que pues lo demás pasa a segundo plano, aunque forme parte de las historias que aprendiste en algún momento, de acuerdo a la religión que cada quien tenía o tiene. Ahora, los que la tienen, pues toda la información se complementa y el espíritu de la verdad está ahí, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy importante que nos ayuda en estas situaciones. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Paulita. De nada. Vamos a seguir entonces. Cuarto, este tema es muy hermoso, este tema es muy profundo, que también nos va a hacer reflexionar muchísimo en esa relación que tenemos con el Padre Celestial, con el Espíritu de la Verdad, con el ajustador del pensamiento, porque es como la respuesta a todo lo que hemos planteado, o sea, qué relación debemos tener con ellos para que nuestras oraciones sean escuchadas. Entonces, 4, la respuesta a la oración. Yo coloqué aquí una lámina pues que representa todo el documento, todo el numeral, perdón. Y dice: la verdadera oración es la actitud sincera de tender la mano hacia el cielo para conseguir vuestros ideales. Camino de Betania a Pella, los apóstoles hicieron muchas preguntas a Jesús, todas las cuales el maestro respondió libremente, excepto las que se referían a detalles de la resurrección de los muertos. Estos problemas estaban más allá de la capacidad de comprensión de sus apóstoles. Por lo tanto, el maestro se negó a hablar de estos asuntos con ellos. Puesto que partieron de Betania en secreto, estaban solos. Jesús, por consiguiente, aprovechó la oportunidad para decir a los 10 muchas cosas que pensaba los prepararía para los difíciles días que se avecinaban.
Y pues aquí encontramos, yo coloqué una reflexión que dice, aquí encontramos una de tantas veces donde se menciona que Jesús no podía explicarles a los apóstoles muchas cosas porque no podían comprender el significado espiritual de las mismas por la tradición que ellos tenían. Las mentes de los apóstoles estaban perturbadas y pasaron mucho tiempo discutiendo sus experiencias recientes en relación con la oración y la respuesta a la oración. Todos recordaban la declaración de Jesús al mensajero de Betania en Filadelfia cuando dijo claramente, esta enfermedad no es en realidad para muerte. Sin embargo, a pesar de esta promesa, Lázaro realmente murió. Todo ese día, una y otra vez, volvieron a hablar de esta cuestión de la respuesta a la oración. Y yo me refiero a este párrafo y es que esa respuesta, y lo que estaba preguntando Esther, está en el documento 167. Cuando a Jesús le dicen que Lázaro está muy grave, Jesús se retira un momento y ora al Padre. Él no tomó ninguna decisión en ese momento. No dicen qué tiempo es, pero en ese corto tiempo se puso de acuerdo con el Padre que era lo que iba a pasar con Lázaro. Recuerden que Jesús no hacía nada si no era por la voluntad del Padre. Y todo lo que pasó en la resurrección de Lázaro se armó o se planeó en ese momento. Todas las huestes, cómo iba a ser. Cuando Jesús dio la palabra, dice que en 12 segundos todo ya la infraestructura, toda la logística estaba ya diseñada para que Lázaro resucitara. Entonces, eso lo encuentran en el documento 167. La respuesta de Jesús a sus muchas preguntas puede ser resumida como sigue. 1. La oración es la expresión de la mente finita en su esfuerzo por acercarse al infinito. Por lo tanto, el acto de orar debe estar limitado por el conocimiento, la sabiduría y los atributos de lo finito, o sea, nosotros. Del mismo modo, la respuesta debe condicionarse por la visión, los fines, los ideales y las prerrogativas del infinito, o sea, nuestro Padre. No puede nunca observarse una continuidad ininterrumpida de fenómenos materiales entre el acto de orar y la recepción de la plena respuesta espiritual. Lo que yo entiendo aquí es que debemos tener en cuenta que cuando nosotros oramos, no cesa el tiempo, no paran las cosas, no paran los acontecimientos. Entonces dice que no puede nunca observarse una continuidad ininterrumpida de fenómenos materiales entre el acto de orar y la recepción a esa respuesta que nosotros hicimos en esa oración. Entonces, el universo no se para, el mundo no se para, sino que siguen aconteciendo cosas y sucesos en el transcurso de cuando yo oro y cuando llega la respuesta espiritual. Entonces, yo coloqué aquí esta reflexión y dice, aquí nos explican que cuando oramos, nuestros esfuerzos finitos, limitados y humildes tratan de acercarse a nuestro Padre que es infinito, de la pequeñez a la inmensidad, que la solicitud depende de nuestro conocimiento, intelecto y sabiduría. Así que la respuesta lógicamente está también relacionada a la omnisapiencia de la infinidad. 2. Cuando una oración aparentemente no recibe respuesta, esta demora frecuentemente representa una respuesta mejor, aunque por alguna razón valedera es largamente demorada. Cuando Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era realmente para la muerte, ya había muerto hacía 11 horas. No se niega la respuesta a ninguna oración sincera, excepto cuando el punto de vista superior del mundo espiritual ha encontrado una respuesta mejor, una respuesta que satisface la solicitud del espíritu del hombre en contraste con la oración de la mera mente humana. Entonces aquí reflexionamos sobre realmente qué pasó, esa demora, y que Jesús no llega tarde nunca. Y qué oraciones nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y cuánto tiempo tarda. Y que lógicamente si se demora a veces es porque el Padre tiene algo mejor para nosotros. La espera de Jesús para ir a Betania ya tenía un propósito definido, y es lo que yo les digo que fue ese tiempo que se tomó Jesús en organizar todo. La resurrección de Lázaro fue la mayor oportunidad que tuvo el Maestro para enseñar el proceso de vida, muerte y resurrección que más adelante él mismo experimentaría. Este gran acontecimiento sirvió para que los apóstoles expandieran su mentalidad acerca de lo que su Maestro podía hacer. 3. Las oraciones temporales, cuando son iniciadas por el Espíritu y expresadas en la fe, son a menudo tan vastas y tanto abarcan que tan solo pueden ser contestadas en la eternidad.
La solicitud finita nuestra está a veces tan llena de alcance de lo infinito, Dios, que la respuesta ha de aguardar largamente hasta tanto se haya creado una capacidad adecuada de receptividad. La oración de fe puede llegar a ser tan completa que tan solo podrá recibir respuesta en el paraíso. Entonces, esto es cuando nosotros oramos por valores espirituales, por receptividad. Yo les voy a comentar un caso personal y es con mi ajustador. Yo quisiera escucharlo a él y le pido todos los días que yo lo pueda escuchar y yo le digo, yo soy un instrumento en tus manos, úsame. Pero yo quisiera que él me dijera, Marta, haga esto, Marta, haga lo otro, claramente. Y no lo escucho. Pero yo leyendo y estudiando esto, yo sé que si no lo escucho claramente acá, en la eternidad, lógicamente, voy a tener una comunicación con él y eso es lo que creo. 4. Las respuestas a la oración de la mente mortal son frecuentemente de naturaleza tal que pueden ser recibidas y reconocidas solo después de que esa misma mente oradora haya alcanzado el estado inmortal. Muchas veces la oración de un ser material puede ser respondida tan solo cuando ese ser haya progresado al nivel del espíritu. Entonces, a este se relaciona con el punto anterior también de la capacidad que nosotros tengamos de pedir y recibir, porque somos como, no sé si les pasa, es cuando a veces se hace una oración, hay tanta bulla en nuestra cabeza y hay tanto agite en nuestra vida que no alcanzamos a sintonizar, o sea, no tomamos el tiempo para esperar una respuesta calmadamente, como para sintonizarnos con esos canales espirituales que nos van a responder nuestra oración. Y dice aquí podemos reflexionar sobre el alcance de nuestras oraciones y nuestra capacidad para recibir. Perdón. Nos preguntamos, ¿sabemos qué pedir? ¿Cómo pedir y a quién pedir? Y miren la importancia del cuadro que les registramos anteriormente, era saber que nosotros tenemos muchas ayudas, que uno es el ajustador del pensamiento, que otro es el Espíritu de la verdad, que otro es el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos tener bien identificado todo esto para saber a quién, cómo y a dónde dirigir nuestras oraciones para que éstas tengan respuesta. Y sin embargo analizábamos con el grupo y que aún así nosotros que debiéramos como cumplir ciertos requisitos y nosotros a veces solo con cerrar los ojos y tener un pensamiento, el Señor nos ama tanto que nos cumple. A veces no tenemos que expresar nada para que el Señor atienda nuestras oraciones. Sabemos cuándo oramos en el Espíritu y cuándo no. Oramos al Padre de acuerdo a nuestros valores espirituales. Sabemos que es un valor espiritual. Y aquí les registré en estos cuadritos qué es oración y qué es adoración, porque esto se relaciona mucho en saber cuándo oramos y cuándo adoramos y para qué oramos y para qué adoramos. Entonces yo les registré pues muchas citas que aparecen en el libro Durante, a donde ustedes pueden estudiarlas y donde está realmente cada partecita. Mire que estudiar todos estos documentos nos llevan a otros que realmente lo llenan a uno más de conocimiento, que lo llenan a uno más de fe, que uno de verdad estudiando esto se siente en el espíritu y realmente el que conozca esto tiene una ventaja y realmente tiene una herramienta muy grande para que sus oraciones sean escuchadas. Entonces les voy a leer solo unas poquitas y ustedes las estudian entonces cuando les envíen el documento. Entonces dice, la oración es la parte del plan divino para transformar lo que es en lo que debería ser. La adoración es el acto de una parte que se identifica con el todo, lo finito, nosotros, con lo infinito, el Padre. El Hijo con el Padre, el tiempo con el acto de marcar el paso con la eternidad. La adoración es el acto de comunión personal del Hijo con el Padre Divino. La asunción de actitudes refrescantes, creadoras, fraternales, románticas por parte del alma, espíritu humano. Y aquí en la oración les resalté, recordad, aunque la oración no cambia a Dios, muy frecuentemente efectúa cambios grandes y duraderos en el que ora con fe y confianza. La oración ha sido el antepasado de mucha paz mental, alegría, calma, valor, autodominio y justicia entre los hombres y las mujeres de las razas en evolución. ¿Qué dice de la adoración? La adoración tiene el objeto de anticipar una vida mejor en el futuro
y después reflejar estas nuevas significaciones espirituales sobre la vida en el presente. La oración sostiene a uno como espiritualmente, pero la adoración es divinamente creadora. Adoramos a Dios primero porque Él es y luego porque Él está en nosotros. Y por último, porque nosotros estamos en Él. Entonces, el punto es que cuando nosotros oramos estamos en acción de súplica, tratando de recibir algún beneficio, ya sea material, espiritual o emocional. Pero cuando nosotros adoramos a Dios, le damos gracias por adelantado, anticipamos un futuro, decimos que lo adoramos por lo que Él es y luego por lo que hace en nosotros. Entonces es una relación más personal. Ahí ya no se le pide, sino se le exalta, se le adora, se le da las gracias y es como una relación de confianza que se genera cuando adoramos al Padre. 5. La ignorancia puede distorsionar y la superstición deformar tanto la oración de una persona que conoce a Dios que la respuesta a esa sea altamente indeseable. En estos casos, los seres espirituales que intervienen tienen que traducir de tal manera esa oración que la respuesta cuando llega no puede ser reconocida por el suplicante como una respuesta a la oración. Entonces aquí nosotros vemos cuántas distorsiones, cuántas supersticiones y cuánta ignorancia hay todavía en mucha gente cuando ora. Nosotros estudiábamos y íbamos al principio de la evolución de la oración y decía que se comenzaba por desear suerte. No se decía que se oraba y que se iba a tener favor, sino era que se tenía suerte. Y muchas veces o mucha gente que conocemos es tener suerte, ponen su fe en cosas del azar y no de verdad en la fe y en Dios, que es el que nos puede ayudar realmente. Y Orlando nos aportaba y nos hacía recordar en diciembre, por ejemplo, el tema de pelar 3 papas y tirarlas debajo de la cama, el salir a correr con la maleta, o sea, toda esa serie de cosas y después venimos y oramos, Señor, ayúdame con el viaje cuando ya tuvimos en cuenta en primer lugar, pues las supersticiones. Entonces nosotros colocamos aquí que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios o bajo supersticiones, ignorancia y distorsión. ¿Cuáles son mis motivaciones al orar? ¿Estamos conectados con Dios? 6. Todas las oraciones verdaderas son dirigidas a los seres espirituales y todas estas solicitudes deben ser respondidas en términos espirituales y todas estas respuestas deben consistir en realidades espirituales. Los seres espirituales no pueden otorgar respuestas materiales a las solicitudes espirituales, ni siquiera a las de los seres materiales. Los seres materiales pueden orar eficazmente solo cuando oran en el espíritu. Y he ahí la importancia de orar en el espíritu. Ustedes lo van a ver más abajo cuando se habla de la relación con los ajustadores y es saber que nosotros tenemos esa relación y que de verdad cuando pedimos estamos pidiendo cosas espirituales y que de verdad nos hagan trascender y que eso depende de la relación que nosotros tengamos con nuestro ajustador. Pero vuelvo y repito, o sea, el Señor es tan misericordioso, nuestro Padre nos ama tanto que aún si nosotros no hacemos esto, Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. Y entonces yo registré acá como, como que lo que normalmente se podría requerir para que una oración sea escuchada. Entonces dice orar y el significado. Es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerle alguna súplica. Meditación es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce a un modo de conciencia plena y estado continuo de escucha interior. Adoración, actitud de humildad, reverencia, honor, devoción y adoración que señalan adecuadamente las relaciones entre los seres creados y su creador, particularmente su presencia. Las escrituras enseñan que tal adoración es debida solo a un único Dios verdadero. O sea, ese debida es dirigida al único Dios verdadero. 7. Ninguna oración puede esperar una respuesta a menos que haya nacido del Espíritu y haya sido alimentada por la fe. Vuestra fe sincera implica que habéis otorgado virtualmente por adelantado a los que oigan vuestra oración el pleno derecho de responder a vuestras solicitudes de acuerdo con esa sabiduría y ese amor divino que vuestra fe ilustra como el motor constante de esos seres a quienes oráis.
Ustedes encuentran esto en las escrituras y dice que es fe, es dar por hecho lo que nosotros pedimos, ¿no? Sí, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí nos piden que nosotros tengamos, que esa oración haya nacido del Espíritu y haya sido alimentada por la fe, y que nosotros debemos orar de acuerdo a la sabiduría suprema. Yo no puedo pedir algo por capricho, porque sí, sino realmente sintonizarse con esa voluntad de Dios y con ese amor que Él tiene y saber qué pedir y cómo pedirlo. Y aquí coloqué una referencia que está en el libro, en el documento 196, que dice: Jesús gozaba de una fe sublime y sin reservas en Dios. Experimentó los altibajos normales y corrientes de la existencia mortal, pero nunca puso religiosamente en duda la certidumbre de la vigilancia y la guía de Dios. Su fe era fruto de la perspicacia nacida de la actividad de la presencia divina, su ajustador interior. He aquí la importancia de saber, entender y hablar con ese ajustador interior, que es el que nos guía y nos ayuda. Su fe no era ni tradicional ni simplemente intelectual. Era enteramente personal y puramente espiritual. Dependía totalmente del Padre. 8. El niño está siempre en su derecho cuando se atreve a solicitarle al Padre, y el Padre está siempre dentro de sus obligaciones paternas hacia el niño inmaduro, cuando su sabiduría superior dicta que la respuesta a la oración del niño se postergue, modifique, segregue, trascienda o posponga hasta otra etapa de la ascensión espiritual. Entonces yo pienso que este párrafo está muy claro, y yo tomé una cita del libro Durante, ahí era cuando Jesús estaba hablándole a Ganit acerca de las religiones, y finalmente Ganit sacó su conclusión de todas las religiones, el taoísmo, el hinduismo, el cristianismo, y él dijo, yo después de escuchar todo esto tengo mi propia religión, y mi religión es con el Padre directamente, no me acojo a ninguna, sino realmente es nuestra religión. Y dice en el 124, una vez que Jesús vio a su padre enfadado con él, fue esa noche cuando él, en el cuarto de la posada, el niño se volvió a tal punto, el niño olvidó a tal punto los principios del pensamiento judío, que llegó a sugerir que se vuelvan a casa y actúen en favor de la construcción de un anfiteatro de Nazaret. Entonces, este hace referencia a la inmadurez del niño. Aquí vemos que Jesús, dentro del proceso humano que vivió, pues él también algún día se dejó llevar de sus emociones, y fue cuando fueron a visitar con su papá los lugares como culturales y el anfiteatro, y él quería que ese anfiteatro también se hiciera en Nazaret, y ese anfiteatro hace referencia a esos lugares donde se practicaban todo tipo de fuegos. En la religión judía esto no era bien visto, y por supuesto José se enojó muchísimo con él, dice que fue el único disgusto grave que tuvo con él, que Jesús terminó diciéndolo, bueno, Señor, o sea, sí, padre, ¿sí? Entonces, mira que él estaba pidiendo, o él quería algo en su inmadurez todavía de pequeño, como trasladar ese sitio a Nazaret, y no era posible, o sea, las leyes judías no lo podían aceptar. Entonces, ahí vemos que también Jesús experimentó esa experiencia de pedir algo en fuera de lugar, que eso también nos pasa a nosotros, no solamente con nuestras oraciones, sino los que tenemos hijos, cuando los hijos piden algo que no están en la capacidad de recibir. 9. No titubeéis en orar las oraciones de los anhelos del Espíritu. No dudéis de que recibiréis respuesta a vuestra solicitud. Estas respuestas podrán estar en depósito, aguardando el momento en que vosotros alcancéis aquellos niveles espirituales futuros del auténtico logro cósmico, en este mundo o en otros, en los que os resultará posible reconocer las respuestas tan largamente esperadas y apropiaros de ellas finalmente, pues corresponden a vuestras solicitudes previas, pero hechas prematuramente. Entonces es cuando nosotros tenemos esas oraciones que no se pueden responder en este momento, sino las vamos a ver en nuestra carrera progresiva espiritual más adelante. Y yo coloqué entonces aquí, hago referencia a la relación con los ajustadores y los seres mortales. Están las citas del libro, y que yo considero fundamental para que nuestras respuestas sean escuchadas cuando no sabemos orar. Nosotros que estamos empezando, yo creo que lo más fundamental es reconocer que tenemos un ajustador, es reconocer que hay un espíritu de verdad que nos está
afianzando lo que es verdadero, sentimos esa paz de lo que aprendemos. Y voy a leer solamente una partecita y el resto se los dejo para su estudio. Me gustaría que me fuera posible ayudar a los mortales en evolución a que alcancen una comprensión mejor y consigan una apreciación más plena de la tarea altruista y extraordinaria de los ajustadores que viven dentro de ellos, quienes son tan devotamente fieles a la tarea de fomentar el bienestar espiritual del hombre. Estos monitores son ministros eficientes para las fases más elevadas de la mente del hombre. Son manipuladores sabios y expertos en potencial intelectual del intelecto humano. Estos ayudantes celestiales se dedican a la estupenda tarea de guiaros certeramente hacia adentro y hacia arriba en dirección al refugio celestial de la felicidad. Y aquí hay otras citas, entonces, para que la puedan estudiar. 10. Todas las solicitudes nacidas genuinamente del Espíritu tendrán con certeza respuesta. Pedid y recibiréis. Pero debéis recordar que sois criaturas progresivas del tiempo y del espacio. Por lo tanto, debéis considerar siempre el factor espacio-temporal de la experiencia de vuestra recepción personal, de las respuestas plenas y vuestras muchas oraciones y solicitudes. Aquí nos dicen que tengamos en cuenta el factor espacio-temporal, ¿no? Debemos tener en cuenta que cuando nosotros pedimos, pues siempre hay eventos que pueden demorar o no esas respuestas a la oración. Aunque para los seres celestiales no existe el tiempo, nosotros sí debemos tener en cuenta eso. No sé si a alguno le ha pasado que pide algo y quiere que sea para allá y de pronto la sanación de una enfermedad, pero esa enfermedad puede tener respuesta de Dios a la oración, pero en un proceso de recuperación de algún enfermo, ¿sí? O cuando nosotros pedimos la sanación de alguien y resulta que no tuvo respuesta, pues como quisimos, pues ahí es donde está relacionada con la voluntad del Padre. Y por último, yo termino con esta cita del libro que está en el 131 y dice: ya no me basta con creer que Dios es el Padre de todo mi pueblo. De ahora en adelante también creeré que Él es mi Padre. Por siempre trataré de adorar a Dios con la ayuda del Espíritu de la verdad, que me ayudará cuando yo conozca de veras a Dios. Pero primero voy a practicar la adoración de Dios, aprendiendo a hacer la voluntad de Dios en la tierra. O sea que haré todo lo posible por tratar a cada uno de mis semejantes mortales, tal como yo creo que a Dios le gustaría que yo lo tratase. Si vivimos así esta vida en la carne, muchas cosas podremos pedir a Dios y Él nos dispensará el deseo de nuestro corazón para que podamos estar mejor preparados para servir a nuestros semejantes. Y todo este amoroso servicio a los hijos de Dios aumenta nuestra capacidad de recibir y tener la experiencia de gozar los bienes del cielo, los grandes placeres del ministerio del Espíritu. Entonces, aquí termino. Voy a dejar de compartir por si alguien tiene algún comentario o quiere hacer alguna aportación. Javier. Bueno, yo quería compartir algo que me ha pasado. Durante toda mi vida tuve como un formato de la oración que tenía que tener 4 cosas. Siempre tenía que tener reconocimiento, arrepentimiento, gratitud y petición. Ese fue el formato que me formé desde pequeño. Y desaprender eso me ha costado trabajo. Y sobre todo en la pedidera, ¿no? Yo digo, uy, a veces siento que mi oración se volvió de pedir y pedir y pedir. Entonces, a veces, no, que calles porque estás pidiendo. Y a veces de repetir las mismas palabras. Yo decía, a ver, estoy como papagayo, como nos decían por ahí, como un loro diciendo como las mismas palabras, no lo que sale del corazón, como que repite y repite. Quedaste bloqueado, Javier. Ya te vimos. Sí. Bueno, que siento que repite y repita las palabras y repita y la pedidera. Eso siento que ha sido una cosa de desaprender, y de orar y pararme, ¿no? Eso de que no esperar en adoración, esperar una respuesta. Esa parte ha sido difícil. Siento que a veces me falta como que de verdad callarme y escuchar y esperar. Eso quería compartirles. Gracias. No es a ti únicamente que te pasa.
Marcelino, un gusto escucharte. Hola, mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, señor. Yo tengo una inquietud. En el resumen número 3, el punto 3 dice oraciones temporales. No sé si se refiere al tiempo de respuesta de esas oraciones. ¿Alguien me podría ayudar? Vamos a ir al numeral. En el 3. Sí, en el 3. Cuando una respuesta aparentemente no recibe respuesta, esta demora frecuentemente representa una respuesta mejor, aunque por alguna razón valedera es largamente demorada. Cuando Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era realmente para la muerte, este ya había muerto hacía 11 horas. No se niega la respuesta a ninguna oración sincera, excepto cuando el punto de vista superior del mundo espiritual ha encontrado una respuesta mejor, una respuesta que satisface la solicitud del hombre en contraste con la oración de la meramente humana. Ese es el, ese es, Ese es el 2. perdón. Listo. Las oraciones temporales, cuando son iniciadas por el Espíritu y expresadas en la fe, son a menudo tan vastas y tanto abarcan que tan solo pueden ser contestadas en la eternidad. La solicitud finita está a veces tan llena del alcance de lo infinito que la respuesta ha de aguardar largamente hasta tanto se haya creado una capacidad adecuada de receptividad. La oración de fe puede llegar a ser tan completa que tan solo se podrá recibir respuesta en el paraíso. Ahora sí, ¿cuál es tu pregunta, Marcelino? Creo que ahí está la respuesta. Uh-huh. Sí, yo tenía la duda de que por qué le llamaba oraciones temporales, pero va relacionado con el tiempo de respuesta, según lo que está en azul. ¿Quieres que te ampliemos algo más, Marcelino, o ya estás respondido? No sé si alguien quiera comentar algo, pero yo creo que ahí está la respuesta. Gracias. Bueno, yo le pediría el favor a Jaime si nos puede complementar. A ver, ¿me escuchan? Sí, señor. A ver, creo que me va mejor con la foto que con la luz que tengo. A ver, el tema de la oración es un tema realmente apasionante. Yo pienso que todos pasamos por él, a veces por la angustia de no saber si lo estamos haciendo correctamente, de no saber cómo dirigirnos al Padre. Y de pronto, o tener el sentimiento de que estamos siendo pedigüeños, como decía Javier, o también dejar de pedir cuando, si no le pedimos a nuestro papá, ¿a quién le pedimos? Lo que sí es muy claro es que nosotros tenemos que entender que a nuestro Padre, sí, Miguel, se le pide y al Padre se le dan gracias, Padre Celestial, primera fuente y centro. Y ese es un ejercicio que pienso que miércoles nos vamos a morir primero antes de sentir que estamos realmente plenos en nuestras oraciones. Yo a veces en las oraciones siento que estoy tocando el cielo con las manos y a veces siento que no paso del techo. Es un sentimiento que es miércoles, que tenemos que practicarlo permanentemente y solo en la medida que volcamos nuestro corazón a nuestro Padre y le contamos. Yo tengo la fortuna de que tuve un padre maravilloso, ¿sí? Un padre natural. Mi papá fue un hombre maravilloso y realmente, como en todas las cosas, yo me volví muy amigo de él después de que me casé. Uno cuando es joven y chino, pues normalmente no tiene una buena relación con los padres. Y sin embargo, después, hasta el último día de su muerte, fuimos unos amigos impresionantes. Yo lo llevé a la iglesia. Él también, ¿qué? Él también fue mormón mucho tiempo. Él también terminó con el libro Durante abajo del brazo. Fue un estudiante durante fantástico y teníamos unas tertulias sobre muchos temas de la revelación.
y uno de esos era la oración. Entonces yo pienso que solo en la medida que nosotros logremos volcar nuestros corazones a nuestro papá y entender que lo que quiera que nos conteste va a ser lo mejor para nosotros, solo hasta ese momento vamos a lograr sentir paz en nuestras oraciones, porque ese es el sentimiento, paz, que estamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y que el resto es cosa del Señor, y entender eso, y entenderlo tanto a nivel del Padre, como a nivel del Padre, primera fuente y centro, como a nivel de nuestro papá Miguel, ¿sí? Entonces, solo en la medida en que sepamos que lo que Él nos da, o nos va a dar, o nos deje de dar, es porque eso es así, vamos a tener paz en nuestros corazones. Y es un sentimiento que se desarrolla poco a poco. Gracias. Gracias, Jaime. Vamos con Adriana y continuamos porque vamos sobre el tiempo. Sigue, Adriana. Bueno, muchas gracias. Quería como hacer la salvedad que dejan muy claro siempre que uno tiene que pedir que se haga su voluntad, que sea su voluntad. En esa medida, por más de que uno pida y pida y pida, si uno pide que se haga la voluntad del Padre, no es la nuestra, no es lo que nosotros pedimos, es lo que debe ser. Y otra cosa que me parece que hay clara en la lectura es que nuestra capacidad de análisis es finita, es muy de esta vida, muy de este momento. Si pensamos que la vida es eterna e infinita, obviamente muchas de las respuestas que necesitamos para entender las cosas pueden estar en el más allá. Entonces es simplemente aceptar que la respuesta llegará en el momento que es. Y lo que Jaime decía con relación al papá de él, y yo hago como el paralelo, yo no tuve papá, es la función del padre, de los padres de familia, para crear esa relación como tiene que ser la relación con nuestro Padre Creador. Es tan importante esa función que los padres tienen, que es grande, porque eso le puede dar al humano, al ser humano, como esa trascendencia de lo que debe ser la relación con nuestro Padre Creador. Eso es como lo que quisiera agregar. Gracias. Gracias, Adriana. Entonces continuamos. Termina Orlando. Sí. ¿Qué pasó con Lázaro? Lázaro permaneció en la casa de Betania, siendo el centro de gran interés de muchos creyentes sinceros y de numerosos curiosos, hasta la semana de la crucifixión de Jesús, cuando él recibió mensaje de que el Sanedrín había decretado su muerte. Los líderes de los judíos estaban decididos a detener la difusión ulterior de las enseñanzas de Jesús y juzgaron atinadamente que sería inútil matar a Jesús si permitían que Lázaro, quien representaba la cumbre misma de las obras portentosas de Jesús, viviera y atestiguara el hecho de que Jesús lo había resucitado de los muertos. Ya había Lázaro sufrido a causa de ellos amargas persecuciones. Así pues, Lázaro se despidió apresuradamente de sus hermanas en Betania, huyendo a través de Jericó al otro lado del Jordán, sin permitirse el descanso hasta llegar a Filadelfia. Lázaro conocía bien a Abner, y aquí se sentía seguro de las intrigas asesinas del malvado Sanedrín. Ahí recordamos que Abner estaba en Filadelfia y pues Lázaro fue allí, ¿verdad? Aquí hay un mapita en el que podemos ver la ruta rápida que tomó Lázaro para poder salir de Betania, ¿cierto? No se detuvo. Si yo fuera Lázaro tampoco me habría detenido porque no podía saber si venían atrás rapidito y por mí. Entonces yo pues simplemente entiendo a Lázaro en su
apresuramiento para moverse a Filadelfia, donde él se sentía seguro. Poco después de este acontecimiento, Marta y María dispusieron de sus tierras en Betania y se reunieron con su hermano en Perea. Mientras tanto, Lázaro había sido nombrado tesorero de la iglesia en Filadelfia. Fue un decidido defensor de Abner en su controversia con Pablo y con la iglesia de Jerusalén. Ya todos sabemos cómo fue ese encuentro filosófico entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Jerusalén. Y finalmente murió a los 67 años, de la misma enfermedad que le había llevado a la tumba cuando era más joven en Betania. Es decir, él se murió de lo mismo que se murió la primera vez. Y ahí queda bien claro que sí se murió la primera vez. No hay algunos que dicen, no, es que entró en estado cataléptico, se le bajó las pulsaciones hasta que no se sintieron y lo dieron por muerto. No, efectivamente se murió y efectivamente Jesús hizo lo que tenía que hacer y lo levantó de entre los muertos y realizó el máximo portento, ¿cierto? Que le mostró a la gente que él podía y venía del Padre para que aprendieran más de él y para que se convencieran de alguna manera. Si eso no los convenció, no los iba a convencer nada. Entonces, este ha sido el trabajo, ¿cierto? Lo hemos hecho con dificultad, pero con mucho amor. Hemos puesto nuestros pequeños granitos de arena en cada una de las cosas. Y bueno, estamos a apenas 9 minutos de cerrar. Y entonces, pues yo prefiero callar para que las personas que tengan preguntas y quieran hacer algún tipo de participación, tener participación, por favor lo hagan. Yo ya no hablo más. Muchas gracias. Marcelino. Me quedó una inquietud con lo que era solo la referencia de la edad de muerte de Lázaro, pero no recuerdo si hay algún dato de cuándo fue la época, qué edad tenía cuando fue la resurrección. Es decir, ¿cuánto tiempo más vivió? Mira, muy buena pregunta. Jaime, te la transfiero, yo no la sé. Mira, no sé, habría que buscar los datos, no tengo presente. Es más, no sé ni siquiera si en el libro nos da la información, porque pues no sé qué tan relevante sea, pero la buscamos y te lo decimos, si está en el libro. ¿Alguien más? Bueno, pues tal como decía Orlando, y sigue, Alfonso. Sí, quisiera nada más manifestar una hipótesis. También igual yo no tengo la información precisa, pero de acuerdo a que era contemporáneo de Jesús, Lázaro era amigo, Marta, María y Lázaro eran amigos de la adolescencia y como dijeron ahí, apasionados con Jesús, una amistad. Entonces, más o menos, Lázaro tendría la edad de Jesús, 30 y tantos años. Y si él murió, más o menos como en esa edad, en sus 30 murió en sus 60. Entonces, probablemente, es mi hipótesis, ¿sí? Probablemente, Marcelino, Lázaro haya muerto unos 30 o más de 30 años después de que fue resucitado. Probablemente, eso es mi hipótesis. Alguien que lo investigue, lo voy a investigar también. Gracias, Alfonso, tiene mucha lógica. Yo recuerdo que cuando hizo la visita a Jerusalén, más o menos por ahí hay una fecha de referencia de las edades que eran algo cercanas. No recuerdo si Lázaro era un poco mayor. Bueno, si alguien más tiene algún comentario, si no, lo que iba a decir era que efectivamente Orlando ya los dijo. Ya vimos quién trabajó en este grupo. Queremos agradecerle a Jaime especialmente por habernos invitado a participar en este grupo con este documento. Aprendimos muchísimo, trabajamos duro, trabajamos muchas horas en el documento, espero les haya gustado. Le agradecemos a Carlos que siempre nos aporta su mapa, siempre está la ayudita de Carlos ahí en los estudios de documentos. A Javier también que nos ayudó con el tema de los tipos de resurrecciones, que era difícil como encontrarlos y consolidarlos en el documento, y al grupo, a Pilar, a Orlando,
y a Alfonso, muchísimas gracias por todo el tiempo que dedicaron, por toda la disposición. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Y pues aquí tratamos de poner todos los puntos que hemos aprendido con el grupo a cargo de Javier. De verdad que le dije que estuviera especialmente hoy porque pues quería que viera el trabajo o el camino que ya hemos recorrido con el estudio de los demás documentos. Entonces, muchas gracias a todos y les cedo la palabra al jefe. Mi querida Martica, mil gracias y mil gracias a todos por su presencia. En el día de hoy quiero agradecer a Flora, Paulita, a Javier por el apoyo que me dieron con el impasse de que me cogió en la calle la clase, sí, y a Marta porque pues yo sabía todo el tiempo que habían trabajado y sabía que tenía un magnífico backup con el equipo, pero que no iba a haber fallas desde ese punto de vista. A todos ustedes por su paciencia, que el Señor los bendiga. A diferencia, seguramente la clase no estará esta noche y no estará mañana, porque mientras la graban, recordemos que Javier, que hizo la grabación, está en 6 o 7 horas más, entonces no es justo pedirle que se trasnoche más, que quede comprimiéndose y mañana me la manda por correo y yo mañana la subo temprano, ¿ok? Que el Señor los bendiga y les agradezco mucho su tiempo. Que descansen. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao. Yo quería Buenas comentar algo noches, súper buenas rápido. noches. Gracias. Saludos a todos, abrazos a todos. Pablo quiere mencionar algo. Sí, algo súper rápido porque acabo de encontrar, en el documento 168, sección 5, dice, Lázaro había sido nombrado tesorero de la iglesia de Filadelfia, fue decidido defensor de Abner en su controversia con Pablo y con la iglesia de Jerusalén y murió a los 67 años de la misma enfermedad que le había llevado a la tumba cuando era más joven en Betania. Era eso solo para que no quedara en el aire. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Pablo, bien. Chao, Javier. Gracias por estar, por trasnocharte. Lindo trabajo. Buenas noches, que descansen todos. Buenas noches.